Bienvenidos al nuevo episodio de Madrid Film Cámaras. Hoy vamos a hablar del formato partido o del formato medio. Del formato medio, que no medio formato. Pues nada, hoy os traemos, como podéis ver, toda esta colección de cámaras. Casi todas, como suele ser costumbre, son Olympus. Sí. Y grandes Olympus. bueno, veis que empezamos desde las Olympus P más antiguas, las reflex de Olympus, las PNF y una invitada alóctona, una Canon de mí, una imitadora, que como veis en el propio nombre también hace referencia al formato partido. Luego, no sé si os fijáis que hoy tenemos auténticos... Nos vamos actualizando, vamos mejorando, tenemos iluminación, tenemos micrófonos... LED. Ya dejaréis de oír el sonido metálico de fondo. Esto va a ser maravilloso. Esto tiene tanta precisión que hemos tenido que apagar el cuco del salón para que no se escuchara en el sonido, y también yo creo que podéis poder escuchar el trasteo de las propias cámaras, que mola mucho. Cámaras. O sea que nada, os dejamos con la cortinilla y empezamos con el episodio del formato partido. Bueno, pues con todas estas novedades que os hemos contado, técnicas, que esperemos que veáis los episodios mucho mejor, os vamos a contar por qué queríamos hacer un episodio sobre el formato partido. Pues sobre todo porque son una de nuestras cámaras favoritas. Sí, la verdad es que este formato es que mola un montón. Sobre todo es que a día de hoy, que la película no es que sea algo súper caro, pero claro, no es tan barato a lo mejor como en su época, aunque no sé comparativamente, pero vamos, es un tema súper resuelto el poder usar, como sabréis, 72 exposiciones en una cámara de estas, porque al final te deja todos los procesos a mitad de precio, ¿no? La compra del carrete es la mitad, el revelado es la mitad y el escaneado es la mitad. Y te puedes usar todo el rato película pata negra. Pero la calidad de las fotos es muy buena también. Y la calidad es súper buena. Quizás la diferencia más notable entre un formato y otro, al ser la fotografía que se imprime en la emulsión, la imagen es un poco más pequeña, pues va a tener un poquito más de grano, se va a contrastar más en el blanco y negro, en el color va a tener algo más de saturación. Pero luego hay una cosa que es esencial en estas cámaras y es esto, precisamente, que es que se dispara en vertical, porque claro, estamos partiendo del fotograma habitual de 24x36 por la mitad. Por la mitad, por lo que hace 24x18. Entonces, claro, el formato no es exactamente el 3x2 que usan todas las cámaras, sino que viene a ser más o menos el 4x3 o en la cruda realidad 5x7, ¿no? Sí, más o menos una vez que lo escaneas. Cuando se empezaron a diseñar estas cámaras, los ingenieros convinieron que era mejor... Sí, el Gran Maitani, que podéis, ahora os ponemos por aquí una tarjetita de estas de YouTube para que podáis pinchar al vídeo y ver la historia de cómo se empezaron a gestar estas cámaras. Convinieron que lo mejor era, en lugar de hacer exposiciones individuales de 24x18, era hacer dos exposiciones de 24x18 dentro de un fotograma de 36x24. La idea es que fuese un formato distinto, pero que se pudiese revelar y procesar como una fotografía tradicional. Entonces, de esa forma, tú cuando haces una ampliación la haces de las dos fotografías juntas y ves en el negativo, en la tira de negativo, cómo van de dos en dos realmente. Como si fueran de la mano, entonces claro, a la hora de escanearlo, de procesarlo es más fácil. Mucho más sencillo. En las PNF, estos en estas pen pequeñas, en la Canon Demi, por ejemplo, no la hemos probado, no sabemos cómo... No, está pendiente. Está pendiente, no sabemos. Las PNF no hacen eso, las PNF sí que son... imágenes independientes. No, pero si te fijas van también, no es la misma separación exactamente, al menos en la Sí, en la misma separación, me he escaneado ya muchos rollos. De hecho, lo que pasa es que el marco negro a veces te cae encima un poquito de una y de otra, y por eso os decía que no sé exactamente, aunque si sacáis la proporción matemática saldría 4/3, pero realmente el marco que saca el escáner, si sacáis la proporción es más o menos 5x7. En estas, como dice Javi, sí que veis el marquito como redondeado y hace como las dos fotos como que se juntan. Y en la PNF van como con una parte más redondeadita y otra más cuadrada, pero van como juntitas. Luego es muy curioso ver las tiras de negativo porque es realmente como una tira de cine, ¿no? Porque veis los fotogramas, todos así horizontales y todos muy juntitos. Sí, y es de empezar ahí a proyectar. un negativo muy
muy curioso. Con esta idea que os queríamos transmitir de que son cámaras que usan realmente el formato que tenía la película de cine originalmente, que es el transversal, no el longitudinal como disparan las cámaras de 35 milímetros. En la segunda parte de este episodio nos vamos a ir al campo con ella y vamos a hacer algunos paisajes. ¿Con qué película? Pues con una Vision 3, que es una película maravillosa de cine. Esto es. Y aprovecharemos para disparar algún rollito así con varias de estas cámaras. La Vision 3 viene normalmente en rollos de 200 metros o 200 pies. Sí, bueno, son latas de película para cine y los laboratorios normalmente la reembasan en carretes más pequeños para poderla disparar. 50, 200 y 500 y luego dependiendo del ajuste de luz hay para tungsteno o para luz natural. O para luz natural. Luego sabéis que el revelado no es un revelado normal, es el ECN2. Claro, realmente hay que quitarle la capa del remjet que tienen para evitar los reflejos de la placa trasera, etcétera. Pero bueno, estos pormenores los vamos a ver en el siguiente episodio, ¿no? Cuando ya veamos realmente cómo se defienden estas cámaras, para que veáis sobre todo lo resolutivas que son y lo bien que funcionan, ¿verdad? Que sorprende que en un formato tan pequeño tengas unos resultados tan súper buenos. Bueno, pues vamos ya al lío, ¿no? Vamos al tomate, ¿no? Habéis visto que hemos traído 5 o 6 cámaras. Seguramente nos faltarían algunas de otras marcas, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, al final Olympus ha sido siempre la que ha copado este mercado, pero casi todas las marcas en su momento le copiaron. Claro, por fechas cambiamos, pasamos del 59, que fue el lanzamiento de la primera Olympus Pen, a esta, por ejemplo, que fue la primera Canon DEMI, es del 63. Que hay un sanito de diferencia. También son muy habituales las Ricoh y las Fuji. Y luego hay algunas otras cámaras que se adaptaron o que se hicieron versiones adaptadas también para medio formato, desde Leica, Nikon FM y alguna otra cosa para utilizaciones específicas, por así decirlo. Y esas ya son auténticas rarezas con precios a ese nivel. Claro, por un lado las primeras sí que eran manuales, ¿no? O sea, la idiosincrasia de este formato, aparte de lo que os decíamos antes, de que al ser una imagen más pequeña en la emulsión, va a saturar un poquito más los colores, va a sacar algo más de grano, va a contrastar más el blanco y negro. Otra de las cosas que tiene, igual que la fotografía digital, porque es el mismo principio óptico, es que al ser el formato más pequeño, la profundidad de campo es mayor. Entonces estas cámaras tienden a ser mucho más fáciles de enfocar, teniendo como enfoques simplificados, excepto en estos dos modelos, la PNF, que son reflex. Y luego también permite que a aberturas muy grandes, por ejemplo las PNF que llegan a 1,8, a f1,8, tengáis todavía bastante profundidad de campo, entonces te da mucho margen, como pasa con las Olympus de micro 4 tercios. Como pasa al final con un móvil también, ¿no? Que como tenemos pasa ese con punto... un móvil, claro, que en principio ni siquiera tenían el enfoque, o sea que tienen como bastantes ventajas. Pero bueno, en un principio cuando surgieron, o la idea con la que surgieron es el de hacer la fotografía mucho más accesible, simplificando los precios, porque al final, pues como podéis ver por aquí, las lentes de cualquiera de estas cámaras son mucho más pequeñas, se permite hacer una lente de mucha más calidad a un precio más reducido que el de un objetivo tradicional de Leica, que era entonces el dominante del mercado. Entonces, esta Olympus Pen es precisamente la primera, esta salió en el año 59. Es muy sencillita. Esta es completamente manual, ¿verdad? Es completamente manual. Esta no lleva ningún tipo de batería. Como veis, se desmonta el respaldo en 2 piezas, como era habitual por aquella época. Simplemente tiene unos ajustes de velocidad que ahora nos sonarán un poco raros, desde 200, 100, 50, 25 y el modo B. Y luego tiene la distancia también marcada con sus hiperfocales en el propio enfoque. Eran cámaras muy cómodas porque realmente sale prácticamente todo enfocado, dispares lo que dispares y hagas lo que hagas. A día de hoy la única pena es que, claro, son cámaras muy viejas, estamos hablando del 59 y es muy raro que los engranajes, ¿no? Los mecanismos sigan funcionando exactamente igual. Yo esta, por ejemplo, la tenemos medida y lo que me saca es justo, me sobreexpone un paso todas las fotos, porque ya es imposible que los muelles o que los resortes lleguen a la velocidad originales. Que marcan en los... Pero aún así sigue funcionando sin ningún problema. Y yo he la verdad es que muchísimos rollos con esta. La calidad de construcción a lo mejor en las imágenes no se aprecia mucho, pero es una cámara completamente metálica, ¿no? Pesa para el tamaño que tiene, como contundente. Bastante contundente. Cristal, el visor, todo tiene un acabado súper bueno.
y que a día de hoy, después de todo este tiempo, bueno, mantiene algunos detalles, como vemos aquí detrás, grabado dentro de la piel, pero la cámara en general se mantiene en muy buenas condiciones. El visor literalmente es un agujero. Es un visor directo, sí. Es un visor directo, pero bueno, da muy buenos resultados, Sí, no es suele tener cómoda errores en y el es encuadre, resistente. nada. Bueno, esta sí, la siguiente que tenemos aquí, que es una Pen D, Javi. Sí, esta salió en el año 62-63 y esta es como la versión Pro, realmente. Esta además es un préstamo, podríamos decir, Sí, está en de un está en el amiguete. hospital de Madrid Field Cámaras. Nos Está la en ha el dejado hospital. un amigo para que le demos un vistacillo. Y esta podemos ver que ya incorpora un fotómetro. El fotómetro no es como los que hay actualmente, los que te van marcando velocidades, sino que tiene unos numeritos que son Los que nos los gustan a EVs, nosotros, los EVs. que son los EVs. Entonces tú cuando cuadras la velocidad y la apertura, ves que te marca un numerito, que serían los EVs más o menos que recibiría, y tienes que hacer coincidir una cosa con la otra. Sí que tiene enfoque, es mucho más luminoso porque es un 32, que esto equivale a un 55, y es un f1.9, con lo cual la profundidad de campo no es tan amplia como hablábamos en anterior, que sí que va a un 2.8. Todas estas varían entre el 3.5 y el 1.7, que serían las más luminosas de todas. Vamos a hacer un inciso ahora de esto que os está comentando Javi, de las longitudes focales. Como os decíamos antes, como es un formato reducido, la longitud focal para saber el equivalente en el paso universal viene a ser más o menos lo que es las APS-C digitales frente a las full frame, ¿no? Lo que os ha dicho Javi, las PNF, por ejemplo, que son un 38 milímetros, vendría a ser como un 52, ¿no? 52-55, y estas alrededor de un 50, ¿no? Que son las focales que más o menos maneja Olympus. Por eso. Y luego ahí estas, las más grandes, tienen casi un 28, ¿no? Pero no sé cuánto es. Sí, lo más angular era un 28. Es un 28. No recuerdo ahora mismo, que son las Olympus PNW. De las que, igual que pasa con la D, no son muy habituales por aquí, por este. Ya, es que hay algunas que se han hecho grandes tiradas, porque siempre que hemos subido algún vídeo de estas, siempre nos escribía alguien diciendo, esa es la cámara que tenía mi padre, esta es la cámara que tenía no sé quién. Y, o sea, que es una cámara de las que se ha hecho, sobre todo las EE2 y la EE3. En un principio se hablaba de que se hicieron en torno a 17 millones de estas cámaras, claro, que para aquellos años son muchísimas cámaras. Olympus en su última actualización dijo que estaban seguros que habían hecho 9 millones. 9 millones. Y que todo lo demás eran números un poco. Sí, pero bueno, así es que 9 millones de cámaras siguen siendo muchísimas cámaras de fotos. Y en muchas casas las vais a encontrar por ahí. ¿Qué nos cuentas de esta, Javi? Que además está pelada. ¿Qué le ha pasado? Esta está también en el hospital. Está en el hospital, ¿verdad? Esta está ya terminada, a falta de remontarla simplemente. Esta es una de las más habituales que podéis encontrar por casa, que son las E2 o ES2, donde ya vemos que tenemos aquí el fotómetro incluido y tiene exposición automática. Incorpora un enfoque muy sencillito por zonas. Y nada, estas son totalmente automáticas, porque las anteriores no lo son, las otras son totalmente manuales. Claro, tenemos desde la E2, E3, ES2 y ES3, que son casi contemporáneas todas. Los cambios son mínimos, simplemente cambia un poco el sistema donde se toma tanto la apertura de la puerta como el enganche que tiene del propio rollo en el interior, y nada más. Claro, es que esto son muy sencillitas. Bueno, y la zapata, que las anteriores, las E2 y E3, la zapata es fría, por así decirlo, es simplemente un lugar donde poner el flash, y más adelante después lo tienes que conectar con el cablecito a su conector, y aquí sí que funciona perfectamente al ponerlo. Claro, es que todas estas cámaras, directo. Lo que os dice Javi de que son automáticas, excepto los primerísimos modelos, aunque los primeros modelos son súper sencillos, es porque la idea de que la cámara se llame Pen es que fuera una especie de lápiz fotográfico, que fuera una cámara como para tomar ideas o para tomar fotografías de una forma rápida, fácil. Que sacases del bolsillo, disparases y no te preocupas mucho más. ¿No? Entonces es el concepto, por eso al final son tan. Por eso las primeras, precisamente, las lentes eran menos luminosas, pensando en que tuviesen esa profundidad de campo mucho más amplia y no hubiese ni que enfocar ni que hacer nada, que fuese sacar y disparar. ¿Y con estas, con las PNF? Pues aquí se tocó el cielo. Aquí se tocó el cielo. Yo creo que Javi y yo hemos convenido en numerosas charlas que tenemos mientras que vamos por ahí haciendo fotos, que son la mejor cámara que tenemos, ¿no? Incluyendo los formatos medios, los grandes, todo. O sea, una PNF de verdad, que yo, es desde una luego, cosa. es mi cámara favorita.
Es una cosa increíble, es una cámara completamente mecánica, ¿no? Problema de esta cámara que es completamente mecánica, que es Completamente manual. El diseño muy complicado y yo tengo ahora mismo 6 rotas. Sí. Literalmente. Sí, son muy difíciles porque son muy antiguas, ¿no? Son muy antiguas, son muy delicadas, no comparten piezas con ninguna otra cámara, es imposible encontrar repuestos y es fácil que fallen. Bueno, al final el hecho de mantener, si os fijáis, en comparación una y otra, meter una reflex dentro de un formato que es prácticamente igual al de la anterior, claro, pues es muy complicado. La PNF, vamos a hacer otro inciso, la PNF ahora que tiene Javi en la mano, la diferencia con esta serie primera de PEN es que Olympus decidió que no fueran unas cámaras con visor directo, sino que fuera una cámara reflex. Entonces el visor que veis aquí tiene visión directa a través del objetivo. Esto se hace con un famoso prisma porro, ¿no? Que más o menos la luz entra por aquí por el lateral, rebota y sale después por aquí detrás. Eso que hace que el prisma no sea de una sola pieza, y como la mayoría de estas cámaras no se han vendido en Europa, sino que se han vendido en Japón, es muy habitual que tengan humedad, que hayan tenido hongos, que tengan niebla dentro de estos prismas, etc. Es muy fácil que tengan muchos problemas. Como todas las cosas que tienen muchas complicaciones técnicas para su época o para la época en la que se produjeron, es fácil que no vaya bien. Luego la otra curiosidad que tienen es el tema del selector de velocidad, de verdad, que está aquí delante, que parece al principio un sitio raro. Parece algo amorfo, pero cuando lo utilizas es lo más lógico del mundo. Luego el avance de palanca, que tiene 2 golpes, cosa que a mí me encanta, todas las cámaras deberían de tener 2 golpes. Tiene el obturador de la cámara, es un obturador circular. Esto de aquí es un disco de titanio, ¿era? Es un disco de titanio. Es un disco de titanio que gira con la apertura, con lo cual es un poco ruidoso, pero conseguían que en este pequeño espacio te entrase ese obturador que girase. Y que tiene un microdibujo, ¿no? Para hacerlo más... Para hacerlo más resistente rígido y más liviano a la vez y poderlo hacer mucho más sencillo. Porque los sistemas de cortinillas que había en aquella época no entraban dentro de un cuerpo tan pequeño. Estamos hablando que en aquella época una reflex era considerablemente más grande que estas cámaras actuales. Luego aquí las hemos tenido con 2 ópticas, ¿no? Lo que os decíamos al principio, este 38, que es el que suelo usar siempre yo, que es un 38 f1.8, que es más o menos un 50 y poquito, ¿no? 52 milímetros así, y el otro. Y luego este maravilloso 100. Que es también un objetivo retratero paisajero, ¿no? Tiene como muchas aplicaciones. De mis objetivos favoritos. Objetivo relativamente sencillo, los diafragmas son de 5 palas. Lo bueno de estas cámaras cuando las lanzaron en su momento es que apostaron por todo y hay un catálogo de lentes que se os pierde la vista mirándolo. Aquí, una vez más, volvemos a que son muy difíciles de conseguir y bastante caras. O sea, hay lentes de estas que pueden costar 6.000 7.000 euros fácilmente. Pero bueno, las sencillas, claro, las sencillas tienen precios razonables, son muy buenas. Otra cosa de las PNF que a mí me encanta es el diseño del botón de disparo. O sea, os podéis encontrar con 80 millones de tipos de cámaras y unas tienen un bloqueo, otras, me refiero al tema de guardar la cámara y que se dispare sola. O sea, unas tienen un bloqueo, otras tienen un diseño raro para que no se pulse, pero al final todas, por H o por B, cuando acaban en la mochila disparan alguna fotografía ya solas. Esta no tiene ningún tipo de bloqueo, solamente tiene esta especie de resalte, ¿no? Que te ayuda a encontrarlo con el dedo, el hueco para insertar el cable disparador. Y nunca se dispara, es suficientemente estable como para apoyar el dedo sin hacer el disparo sin querer, y luego es suave cuando dispara, o sea, es un diseño de botón. Es una maravilla. Perfecto, ¿no? Y bueno, y esta no sé si habéis visto lo que os decía Javi, todas vienen de Japón, ¿no? En su mayor parte. Y en Japón son muy de poner el nombre. Aquí tenemos la cámara, esta cámara pertenecía al señor Takashi Kaneda. Y viene ahí con su... No es la primera vez que encontramos una cámara que no viene de Japón y viene con el nombre grabado con mimo o con una pegatina y es una maravilla. Esta fue el primer modelo de la PNF, después están las PNF3 que incluían un fotómetro, pero un fotómetro no acoplado, muy similar al de esta cámara, en el que iba marcando con numeritos y las lentes de aquella época tienen igual que os enseñaba en esta,
tienen también los numeritos para hacer coincidir los EVs con... Eso tenemos que hacer un día, aquí nos comprometemos a hacer un vídeo exclusivo de medir la luz, ¿vale? Porque alguna vez hemos pasado de puntillas así en algún directo y tal, Sí, pero... lo medimos así al aire o lo que sea, pero tenemos que hacer uno con un fotómetro puntual. Es que el tema de los fotómetros requiere largas explicaciones. Eso es, explicar, no es muy difícil, pero yo creo que una vez, por eso ahora esto que os está comentando Javi, de que las cámaras te digan LV y tú tengas que transformar eso en una medida de diafragma y velocidad, al principio es un poco marciano, pero una vez que tienes eso cogido en la cabeza, o sea, calcular las luces de una foto es muchísimo más fácil y muchísimo más lógico, ¿no? Sí. Bueno, como decía, de estas cámaras se hicieron dos modelos más, la FT, que tiene ese fotómetro acoplado, y después una FV, que era igual, pero no tenía, era igual que la FT, pero sin el disparador automático. Era como una versión un poquito más simplificada, de las que obviamente de las dos pues no hubo tantas versiones o no hubo tanta producción como de estas. La más habitual de encontrar de todas estas cámaras, curiosamente, es la versión de médica, que se la llama, sí. Ya que al final Olympus, aunque todos le conocemos por hacer cámaras de fotos, pero su principal negocio es la medicina, se dedican a hacer microscopios, máquinas de endoscopia, etcétera, y estas cámaras eran las que se utilizaban para acoplar en todos estos sistemas, con lo cual hay muchas operativas y a precios que oscilan, son un poquito más, no diría ni más baratas ni más caras, pero simplemente son distintas, hay más disponibles, eso sí, porque no es tan habitual, y luego cambian algunos, se pueden usar como una cámara normal, pero sí que cambia, por ejemplo, la ventanita del visor es redonda en lugar de cuadrada, ya que estaban pesadas, pues al final para utilizarlo con una endoscopia. Y bueno, ¿y qué nos dices de la Lóctona, de la Canon? Bueno, pues obviamente cuando Olympus lanzó esta pequeña maravilla en el 59, todos quisieron copiarla, y una de las más habituales pues puede ser esta Canon Demi. Digo más habituales sin que sean para nada muy comunes, ¿no? Lo normal es encontrar una pen y estas suelen costar bastante dinero. Esta es muy sencillita, no está 100%, está como a mí me gusta, así como muy usada. No es tan avanzada como es la pen, tiene una lente, al final es Canon, tiene una lente muy buena, incluye el fotómetro, pero tiene un sistema muy curioso, porque si os fijáis aquí, veis que tiene todos los diafragmas marcados abajo y arriba tenemos la rueda de las velocidades que va desde 30 hasta 250. Pero es que estos dos ajustes giran solidarios. Entonces, a F22 la cámara nos va a disparar siempre a 250, pensando que cuando alguien sube a este F22 está en el sol metido y va a querer una velocidad alta. Cuando bajamos y vamos bajando de diafragma, la velocidad va bajando también hasta que llegamos a F2.8, donde estaríamos disparando a 1.30. Como pensando en ya cuando has disparado esto, estamos de noche. Con la idea de poder simplificar. También incluye su propio fotómetro y una en la parte de arriba, detrás. Sí, con sus escalas. Por aquí detrás, ahí, de distancias. Y luego en el interior. En general es una cámara curiosa, bonita, preciosa, de tamaño, ¿verdad? Es más o menos un poquito más grande que estas y es un poquito más pesada. La construcción, para mi gusto, no es tan buena como las Olympus Pen. Pero está bien, ¿verdad? Es curiosa, porque no encuentras cámaras de este tamaño, no suelen estar tan bien hechas, ¿verdad? Sí, en general es todo metal y están pensadas para que duren muchos años. Y vistas así, Javi, que parece que más o menos estas Pen tienen el tamaño de una taza de Planet Express, ¿tienes otra cosa así de referencia? Por ejemplo, una cámara de 35 milímetros que sea particularmente pequeña, como una telemétrica Leica. Esta es mi cámara de cabecera, mi Leica CL. La segunda favorita, ¿no? Sí. Al final, la muerte del medio formato fue precisamente la Rolei 35, que fueron las primeras, donde en una cámara más pequeña que esta se eran capaces de meter un fotograma completo de 35. Poco a poco, pues obviamente fueron surgiendo otras cámaras, que como veis, en tamaño esto es prácticamente iguales. Prácticamente idéntico y estas... y en el peso parecido, en el ¿no? objetivo, veis que son prácticamente idénticos de tamaño.
Nos pasa ahora lo mismo, Javi, ¿no? En digital, ¿no? Preferimos los megapíxeles a cualquier... Sí. Pero es que esta cámara es muy buena ya, pero solo tiene 20. Es mejor esta que tiene 22, aunque tenga funciones que no me interesan Más o menos. mucho, pero sí, es una cosa parecida. Entonces preferían al final... O sea, entonces que me imagino que la película comparativamente, siempre digo me imagino porque la era de la película nosotros no la hemos visto, claro, que comparativamente tampoco era tan costoso el tema de la película, pues había personas que preferían, y que pesaba más el tema del tamaño, pues que preferían tener un formato normal de 35 milímetros completo y llevar una cámara también pequeñita que andar con las Pero bueno, copias... eso dio lugar a que naciesen auténticas maravillas como la TRIP 35 y la XA, que fueron dignas sucesoras de toda esta gama. De toda la gama pequeña. Con buenísimas lentes y prácticamente en el mismo tamaño y con la misma durabilidad. Joder, pues nada, pues este vídeo sobre todo es que os queríamos presentar estas cámaras para que tuvierais en la cabeza que hay un sistema diferente, ¿no? Un formato diferente que poca gente usa y que es una maravilla y que tiene mogollón de interés. Sobre todo porque las vemos todos los días en casa y digo, jo, cómo me gustan, las quiero sacar otra vez. Todo el rato. Y en la siguiente parte del episodio os vais a dar cuenta y porque es que llevamos años trabajando con ellas y la calidad que tienen. Evidentemente no vais a poder tener, o sea, el único tope que tienen estas cámaras es que no vais a poder tener una cantidad de tamaño, me refiero, no muy grande. Un negativo, como mucho, lo podéis hacer por 10 en una ampliadora. Pues estás hablando de que puedes hacer una copia buena a 25x20. Sí. Y a ver, para una copia normal da más que de sobra. Ya si quieres hacer una gran ampliación, pues se van notando diferencias. Claro. Y luego en digital, para que os hagáis una idea, en un escáner de medio bueno podéis sacarle unos 10 megapíxeles por imagen, que para redes sociales y lo que dice Javi para hacer copias, pero vaya que con una PNF no vais a sacar una copia de 1,5 metros de un paisaje, ¿no? No hago vallas publicitarias con mi PNF. Pero por contra vais a ver que tienen un aspecto, la fotografía muy curioso y muy característico de este tipo de formato y que es precioso. Sí, es curioso además cuando ya trabajas con tantas cámaras y tal que ves muchas veces estos negativos y los reconoces sin saber de qué cámara es o en qué momento lo disparaste, simplemente ves el aspecto y sabes exactamente que es de esa cámara por cómo ha quedado la fotografía. Os la recomendamos muchísimo y por último, si quieres, antes de que se nos pase, que lo podíamos haber comentado antes para que os hagáis una idea del tema de precios, ¿no? Que andan estas cámaras. Sí. Quizás la gama P, ¿no? Esta es medio rara de encontrar, ¿no? Las Pen estas originales... En general están en muy mal estado cuando las ves. Esta va a ser difícil encontrarla, ¿no? Pero este modelo... Esa casi todo el mundo tiene alguna que era de su abuelo, de su tío abuelo, de su primo, etcétera. Esta podemos decir que alrededor de 100 euros se pueden encontrar unidades que estén bastante bien y es una cámara que os va a dar súper buen resultado. Luego las PNF... La PNF depende. Aquí en España hay poquitas. Las que se ven suelen estar en torno a los 300 euros más o menos. Sí, en Japón también veis eso, 300, 400 euros, que con los envíos, las aduanas, tal, es una cámara que ya se pone en un piquín. O sea, tienes que estar como convencido, pero bueno, siempre pensando en que a base de disparar, en cada rollo vais a ahorrar la mitad y a base de disparar rápidamente se amortiza. La vais amortizando, que es una cosa que nos encanta. Todo esto estamos hablando de cámaras que estén en buen estado real y funcionando de forma real, porque al final son cámaras que por la edad que tienen es muy fácil que tengan fallos, que tú dispares y percibas que la cámara dispara o que la cámara funciona y eso cuando empiezas a probarlas o empiezas a medirlas ves que rara vez es así porque tienen 60 años. Sí, eso, a ver, tenéis que tener en cuenta, o sea, las cámaras que nosotros ofrecemos en la tienda, normalmente la gente te vende algo, una cámara usada y te dice, pues funciona, porque él la ha usado, está haciendo fotos y funciona, pero es que ese funciona puede ser muy relativo, ¿no? Entonces, las cámaras que vendemos siempre Javi ha desmontado, ha visto, ¿no? Sobre todo dependiendo también del aspecto externo, ya te puedes imaginar qué es lo que qué cosas pueden tener, se le han comprobado los sellos de luz, se comprueba las velocidades que sean más o menos parecidas a las que marcan, nunca van a ser perfectas, pero ves si está lo que os decía antes Javi, si se ha alejado ya un diafragma entero, pues ya es como mínimo para decírselo a quien la compra, ¿no? Y que no piense que no saben medir luz o claro, pues sobre todo un diafragma es que parece mucho, que no, pero se nota un montón. El tema de lubricar un poco y de ver que no haya suciedad por dentro y tal, como para asegurarnos de que la cámara la compra, sino que solamente funcione en ese momento, sino que tenga un poco de recorrido, ¿no? Que tenga vida. Sí. Que es para los que están. Pues nada, ¿te parece, Javi, si nos ponemos nos ponemos la Rebequita y nos vamos con las PNF y con la Vision 3 a un descampado?
a probarlas. No hay gasolineras hoy. Mira que la visión es muy de gasolinera. Ya, es muy de gasolinera, pero yo creo que esta va a ser más bien un descampado de Castilla con una buena urbanización abandonada, eso va a estar muy bien. Pues Vamos nada, al campo. muchas gracias por habernos escuchado en este episodio. Esperamos que os suscribáis a tope, que nos sigáis a tope, que entréis mucho en nuestra página web y ¿qué más? Y pues mucho cariño y vamos a disparar. Y que disparéis muchas fotos. Chao. Chao. Hasta luego.